Hola mis apreciados hermanos, bienvenidos a la segunda parte de este tema, la primera y segunda venida, dos épocas similares, donde estamos viendo el paralelismo y aprendiendo que la primera venida, el tiempo de la primera venida de Cristo nos apuntaba al tiempo de la segunda venida de Cristo y que por lo tanto los acontecimientos que se dieron en aquel entonces con respecto a la situación política, pero en específico donde nos estamos enfocando, que es la actitud del pueblo elegido, se repetiría. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar para entrar en el estudio de esta hora. Esta es la segunda parte, probablemente haya otra parte más. Siga los estudios con oración, que esta luz de la verdad, basado en a la ley y al testimonio, le permitirá ver las cosas como son en realidad y tomar las decisiones correctas para esta hora. Vamos a elevar una oración para que el Señor nos dirija. Nuestro Dios, nuestro Padre, alabamos y glorificamos su santo nombre en esta hora, por todas sus bondades, por permitirme, Señor, dirigirme a su amado pueblo con este mensaje de verdad en esta hora. Me coloco en sus manos de amor para que me use por su misericordia y su pueblo reciba el pan que necesita, el alimento espiritual para esta hora tan difícil. Los corazones, Señor, sean conmovidos por su Santo Espíritu al escuchar su santa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a preparar la presentación desde el punto donde nos quedamos para continuar. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a analizar algo bien importante que sucedió con el pueblo elegido en la época de la primera venida. Como hemos aprendido en la parte 1 de este tema, en la parte anterior, la primera venida, principalmente la actitud del pueblo elegido en aquel entonces en la primera venida, apunta a la actitud que tendría el pueblo adventista en el tiempo de la segunda venida. En el libro de Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, el versículo 1 en adelante, leemos este relato donde unas personas a quienes la Biblia en español le llama magos, pero que en realidad esto es un término usado como sinónimo a que eran sabios, llegaron en un momento a Jerusalén, la ciudad por excelencia que representaba al pueblo elegido. Leemos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios. Se presume que venían de la zona que hoy es Irán e Irak, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí encontramos tremendas lecciones para nosotros. En primera, es de sorprender que estos hombres no eran judíos, no eran miembros
de el pueblo elegido. Eran personas que venían de otras costumbres, de otro contexto pagano, donde imperaban las falsas enseñanzas, no del Dios verdadero, pero sin embargo eran corazones sinceros que habían sido conmovidos por Dios y Dios había estado preparando a estos hombres. El hecho de que el texto bíblico dice que ellos llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente. Esto indica que estos hombres habían estado estudiando las escrituras, la escritura del Dios eterno, las escrituras dadas por Dios al pueblo elegido, la Biblia de aquel entonces. A pesar de no ser judíos, ellos habían estado estudiando y leyeron, creo, si no me equivoco, creo que es Números 24, donde Balaán, el profeta que se apartó de Dios, pero que hubo un tiempo en que fue un profeta de Dios, allí cuando andaba en malos pasos, inducido por aquel rey malvado para que dijera una maldición sobre Israel, Balaam profetizó allí y mencionó una estrella en relación con aquel que vendría, el Salvador del mundo. Ahora, cuando leemos ese pasaje en Números, realmente, para entender que eso se está refiriendo al Redentor, no basta con leer el pasaje. En verdad, se necesita tener al Espíritu Santo que te esté guiando para que te impresione. Y no solo eso, se necesita haber leído un contexto más amplio de las Escrituras para relacionar Escritura con Escritura y darte cuenta que eso puede estarse refiriendo a una profecía de un rey, de un salvador que nacería. Entonces es impresionante que estos hombres, estos sabios, hoy diríamos no adventistas del séptimo día, pero sin embargo estaban estudiando allí en la penumbra, en un contexto desconocido. Y si, como hemos visto, porque Dios es veraz, comprendemos que el tiempo de la primera venida representa el tiempo de la segunda venida, podemos nosotros saber entonces que hoy en día está ocurriendo lo mismo. Hay hombres y mujeres no adventistas del séptimo día, miembros de otras denominaciones o inclusive entre el paganismo en naciones como Irak, Irán, en China. Hay gente que está estudiando las escrituras, que en gran parte de su vida profesó religiones falsas, pero tienen corazones nobles y Dios les está guiando. Están estudiando las escrituras. Miren qué contradicción, qué situación tan triste, que en aquel entonces, en el tiempo de la primera venida, el pueblo elegido debió estar estudiando las escrituras para saber, si ellos hubiesen estado estudiando con humildad y meditando, hubiesen sabido que el tiempo había llegado en que el Salvador iba a nacer. Pero no lo estaban haciendo. Tenían en poder la riqueza de las escrituras, pero no lo estaban haciendo. Pero hombres que no eran del pueblo elegido, lo estaban haciendo y Dios les estaba inspirando para que lo entendieran. Bien. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Saben que esta parte a mí me impresiona muchísimo. Porque no solo era que ellos venían buscando a este rey, y bueno, imagínense, ellos se le llamaban rey, sabían que venía de la realeza. ¿Cómo podían haber sabido todo esto si no era que estaban estudiando las escrituras?
Pero no se queda ahí. No solo es que buscaban a un rey que nacería, sino que dicen, venimos a adorarle. Hermanos queridos, si el texto dice que ellos pronunciaron estas palabras al llegar a Jerusalén, ante el rey, ante los sabios de Jerusalén, venimos a adorarle, es porque ellos habían entendido que era el Hijo de Dios el que iba a nacer. Solamente se adora a un Dios. ¿Se dan cuenta? Y aquí hay una gran enseñanza para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Pero estos hombres venían a adorarle. Y no se puede decir, ay, es que eran ignorantes, eran paganos. Lo eran, pero no tan ignorantes como lo fueron en la mayor parte de sus vidas, porque habían estado estudiando. Se entiende porque hablan de la estrella. ¿Cómo entendieron que esa estrella era una señal? Estaban leyendo, estaban estudiando. Al decir que venían a adorarle, entendieron que era Dios naciendo entre los hombres. Ahora, miren qué interesante esto. Cuando nos detenemos y meditamos en la palabra. Si esto se hubiese quedado hasta allí, de que ellos entendieron que era el mismo Hijo de Dios, o sea, Dios mismo naciendo aquí en la tierra, ya es impactante, porque eran hombres ignorantes que fueron impresionados allí en la oscuridad de sus naciones paganas, lejos de la verdad, pero ellos habían estado estudiando. Pero aquí impresiona más que ellos tuvieron que entender que este Dios, el cual no era el Dios de su pueblo, este Dios que entendieron que era el Dios verdadero, era un Dios bueno, un Dios amoroso. Lo entendieron en las Escrituras, porque entonces no hubiesen hecho un largo viaje para venir a adorar a un Dios que habían entendido que era malo, que era injusto. Pero los había movido a entender, el amor de Dios había tocado sus corazones. Nadie va a comenzar un viaje gigantesco, larguísimo, de gran sacrificio, buscando el cumplimiento de una profecía que has entendido. Ellos entendieron que había llegado el tiempo, tuvieron que haber leído también profecía de las 70 semanas, donde esa profecía apuntaba que el Mesías iba a nacer, que iba a venir el Redentor. Pero entendieron algo más en las escrituras hebreas, en las escrituras santas que Dios había dado al pueblo hebreo, que Dios es bueno, que ama a la humanidad y que quiere rescatarla de la miseria. Hay miseria por todas partes, en todos los países, en los países musulmanes, donde prevalece el hinduismo, donde están todas las religiones, hay miseria, hay tristeza, y en el corazón humano, sea cual sea la creencia, hay sed de eternidad. En Eclesiastés creo que hay un texto que dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, porque no nacimos para morir, nacimos para vivir eternamente y anhelamos ser felices, no morir. Entonces estos hombres tenían ese sentir, eran sinceros, comenzaron a estudiar la palabra y fueron impresionados en verdad. Esto es algo precioso. Yo imagino estos hombres, ahí en la soledad donde estaban, quedaron impresionados. Estaban estudiando con toda sinceridad. Imagino que tomaban gran parte de la noche para estudiar las Escrituras. Miren el contraste, miren la paradoja, podríamos decir. Una paradoja es algo contradictorio. El pueblo que debía estarse preparando para recibir
al Redentor, que debía saber que el Redentor estaba a punto de nacer y que debió proclamarlo al mundo, no lo estaba haciendo. No estaban meditando en las Escrituras. Solo era una profesión de fe. Era como que estaban actuando en una obra de teatro, pero sus mentes, ya vimos la cita en la parte anterior, el problema es que Satanás había agarrado las mentes de ellos y las tenía cautivas a pensamientos que no tenían nada que ver con Dios. Estaba la sensualidad en muchos líderes judíos, gran parte de ellos, no en todos, porque había algunos sinceros que al final se pusieron de parte de la verdad, como creo que hay líderes adventistas que deben ponerse de parte de la verdad. Pero había unos depravados, fornicaban, cometían adulterio, caían en lo más bajo y luego presentaban la mejor cara como siendo los maestros del pueblo, pero en sus palabras no se reflejaba el poder de Dios en sus temas. El pueblo estaba así. El pueblo adventista del séptimo día de aquel entonces debían haber proclamado al mundo: ha llegado el tiempo, proclamar por todos los ángulos de la tierra: el Redentor que va a salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. Ha llegado el tiempo, va a nacer. Y estar a la expectativa, estar estudiando para ver cómo iba a acontecer ese suceso. No estaban haciendo eso, salvo unos pocos en Israel. Lo vamos a ver más adelante. Pero en las otras naciones, hoy diríamos entre las otras denominaciones y aún entre el paganismo, sí estaba sucediendo esto. Había personas de buen corazón y Dios estaba buscando en aquel entonces quienes le adoraran en espíritu y en verdad, o sea, de todo corazón, sin importar la raza, sin importar el color de piel, sin importar la nacionalidad. Dios estaba buscando verdaderos adoradores. Y estos hombres, que se ha presumido que fueron 3 por los regalos que le dieron al Salvador, pero no es seguro, no se sabe, pero es algo irrelevante. Puede que hayan sido 3 o 2, inclusive 4. Pero en esta imagen podemos ver ilustrado parte de la experiencia que estos hombres tuvieron. ¿Pueden imaginarlos ustedes? Podemos imaginarlos estudiando noches enteras. Estaban tan cautivados por esas profecías, por esa palabra, que les llenaba de esperanza. Llenaba de esperanza sus vidas porque sabían que había miseria y depravación por doquiera. Recuerden que Satanás se había encargado de llenar el mundo de tinieblas. Estos hombres veían depravación por todos lados. Veían la maldad, los asesinatos y buscaban algo mejor. Y la sed, el hambre de ellos estaba siendo saciada. Imagino, como la imagen del centro, cuando comprendían el amor de este Dios, que es el Dios verdadero, sus corazones se conmovían y elevaban sus rostros hacia el cielo y anhelaban contemplar a este Salvador que libertaría a ellos mismos y a todas las naciones de la cautividad del pecado, de la maldad. ¡Qué maravilla lo que estaba aconteciendo en verdad, hermanos! Seguimos entonces leyendo el texto bíblico. ¿Ok? Venimos a adorarle, dijeron ellos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Se turbó. Aquí lo tenemos representado en esta imagen. Podemos ver representado esta escena cuando ellos llegaron y dijeron estas palabras, los sabios que venían de lejanas tierras.
Dijeron, venimos buscando al rey de los judíos porque ha llegado el tiempo en que debe venir, que debe nacer. Venimos porque hemos visto su estrella que señala y venimos a adorarle. Herodes abrió los ojos bien grandes porque jamás hubiese pensado que un rey iba a nacer. Los sabios, los teólogos, los que ven ahí al fondo, esos representan a los grandes teólogos y maestros de Israel, estaban también conmocionados. Algo habían leído por allí vagamente, recordaban en sus estudios en las escuelas rabínicas, hoy diríamos en las escuelas de teología, algo habían escuchado por allí, algo por ahí, vieron una cita de la hermana White, diríamos hoy, donde hablaba que el conflicto de los siglos, que lo leyeron en algún momento, que el Estado se iba a unir con la religión en Estados Unidos. Y bueno, vagamente, quizás muchos líderes lo recuerdan, pero su mente ha estado en otra cosa, no le han tomado importancia, y aún hoy, cuando se les dice que se está cumpliendo, también prefieren elegir escuchar a las otras voces, a sus superiores que dicen, no hay que caer en fanatismo, Dios está al control de todo, Dios guía a su pueblo, ¿para qué ser alarmistas? No hay que ser alarmistas, o sea, ellos no quieren ser como los que describe Joel, que dice el libro de Joel, dad alarma en mi santo monte, porque viene el día terrible de Jehová. Ellos no quieren ser alarmistas. Entonces, esta era la condición en el pueblo. Y seguimos analizando el texto bíblico. Vean ustedes lo siguiente. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Noten esto. Aquí encontramos otra cosa muy importante. Y es la siguiente. Conocimiento de la profecía tenían los líderes. Pero el problema, ¿por qué si conocían, no estaban atentos de que el momento decisivo era ese, que había llegado el momento? ¿Por qué? Recordemos la parte anterior. Satanás había llevado cautiva la mente de la mayor parte de los habitantes del mundo, incluyendo de la mayoría de los miembros del profeso pueblo de Dios, y pueda que hayas leído en el pasado, pero cuando tu mente está llena de la depravación, de la oscuridad que el mundo ofrece, esas verdades dejan de ser importantes en tu vida y no les prestas más atención. Hoy en día la historia se está repitiendo. Hay muchos adventistas viejos de ser adventistas, 30, 40 años, pero no se están dando cuenta que llegó el tiempo de la segunda venida. Y son admirados. Repetidamente se dice, son un ejemplo a seguir, el hermano Daniel, el hermano, estoy imaginando nombres, no estoy hablando de nadie en específico. Y el hermano Miguel, el hermano Carlos son ejemplo de la iglesia adventista tal, porque sí son misioneros, han dado la fe de Jesús por muchos años. Eso es algo bueno, no se puede decir que no. Pero si te quedaste hasta allí
Y con la antigüedad que tienes de conocer este mensaje, resulta que has decidido seguir las voces de tus líderes. No has elevado la voz ante las injusticias de tus hermanos que han sido borrados. Te has quedado calladito a todas las cosas. Y te siguen admirando por tu antigüedad. Es irrelevante. Y se tiene conocimiento, pero se ha descuidado la devoción profunda, la conexión con Dios, y no importa que en algún momento hayamos leído y tengamos cierto conocimiento de las profecías, si nos desconectamos de Cristo, igual el día del Señor nos sorprende, como ladrón. Vemos que estos hombres, tremendo conocimiento, lo que habían descuidado analizar en detalle la profecía de las 70 semanas, hubiesen sabido que había llegado el tiempo. Pero es que sus mentes, les repito, andaban volando en otro lado. Las ganancias, ¿no? Hacer mucho dinero, porque la casa de Dios se había vuelto un negocio. ¿Recuerdan cuando el Señor entró y tiró las mesas y dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Les dijo ladrones a ellos. Y el tiempo de la primera venida es representativo del tiempo de la segunda venida. ¿Será que hoy estamos igual? Hoy se busca hacer negocio y ganancia con todo. No basta que la membresía devuelva sus diezmos para que haya alimento en la casa de Dios, sino que te cobran por todo ahora. ¿Que quieres un seminario de enriquecimiento espiritual? Hay que pagar. Necesitas pagar dinero. ¿Quieres lo otro? Y te venden los broches para los clubes que se han inventado, el Ministerio de la Mujer, que debes cumplir con esto, comprarte los broches, la pañoleta. Todo es dinero. Todo es dinero. Esta es la realidad. ¿De qué sirve el conocimiento que se ha tenido? Porque el pueblo se enorgullecía mucho en aquel entonces: hoy somos poseedores de la verdad. Nosotros tenemos la verdad de Dios. El pueblo elegido es el pueblo judío. Pero ¿de qué servía si no había una conexión con Dios, de tal manera que el día decisivo los agarró por sorpresa? ¿Se dan cuenta? Hoy en día es igual. ¿De qué sirve que nos llenemos de orgullo? Los adventistas tenemos la verdad. No importa. No importa si hemos entregado nuestro corazón a Satanás y la mente está cautiva. El día del Señor está llegando y la mayoría del pueblo adventista no saben que es inminente. Entonces, así estaban las cosas aquí. Y seguimos leyendo. Ellos pudieron dar referencia. ¿Qué decía la profecía? Había cierto conocimiento. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Les dijo: ¿pueden decirme ustedes más o menos hace cuánto tiempo que vieron esta estrella? Para más o menos calcular qué edad tendría el niño, porque Herodes tenía miedo que le quitaran el trono, porque si decían que era un rey. Entonces, y enviándolos a Belén, los sabios le dieron una respuesta. Le dijeron: un poco menos de 2 años que vimos la estrella. Solo imagínense ustedes el viaje que probablemente había comenzado hace ese tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo llevaban estos hombres viajando? ¿Desde qué distancia iban? Y antes era difícil, ¿no?, trasladarse de un lugar a otro. Era en camello, en caballo o a pie, distancias más cortas. Entonces, había que invertir gran cantidad de dinero también. Y por eso les digo, si ellos decidieron y dijeron: vamos a ir a adorarle, es porque su corazón se había convencido de quién era el que venía. Aceptaron la verdad, su corazón fue conmovido y amaban al Redentor que iba a librar al mundo y a sus propias vidas. Entonces, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Era falso, ¿no? Quería matarlo.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella, dice el deseo de todas las gentes, que era un grupo de ángeles luminosos. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Se dan cuenta? Esto es especial lo que estamos leyendo. Es la actitud de hombres, de unos seres humanos que han comprendido las verdades sublimes de Dios. Sus corazones han sido conmovidos. Al ver que la estrella se detuvo, se regocijaron con muy grande gozo. Se podrían haber regocijado porque consideraban que sí, era el Dios que había creado todo, pero por miedo querían ir a adorarlo, porque bueno, no quedaba alternativa, si es el único Dios, el verdadero, pero puede destruirnos. Si no lo adoramos, entonces queremos servirle para quedar bien con él. Nadie iría con gozo a adorar un Dios así. Pero cuando a través de la Escritura se entiende lo que en verdad es Dios, más allá de los mensajes falsos que hoy en día predominan también, donde presentan a Dios como un Dios vengativo, como ese Dios que a los malvados los tendrá por toda la eternidad quemándose en un fuego eterno en el infierno. Los hermanos evangélicos, los católicos, las religiones falsas enseñan esto. Y por eso mucha gente que no son cristianos rechazan el mensaje porque dicen, ¿cómo puedo yo servir a un Dios que es tan malo, que va a tener por la eternidad a la gente quemándose? Saben, es triste que muchos evangélicos pentecostales sirven a Dios por miedo. Son muy devotos, pero es por miedo. No digo que son todos los casos. Hay algunos que son muy sinceros y algo han percibido del amor de Dios en tanta ignorancia que hay en sus iglesias, pero leen las Escrituras y algo han percibido, han visto la mano de Dios en sus vidas. Pero igual está el temor mezclado allí. Si no me mantengo, voy a ser quemado por la eternidad. Eso no es la religión verdadera, eso no es la verdad de Dios. Pero estos hombres, los sabios que llegaron de lejos, habían entendido la verdad plena de Dios. Porque es impresionante que al ver que la estrella se detuvo, se regocijaron, y no dice se gozaron nada más, sonrieron y se alegraron un momento. No. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Yo no descartaría que inclusive sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto solamente sucede cuando se ha entendido el amor de Dios. Esto es algo maravilloso lo que estamos analizando. Cuando se ha entendido el amor de Dios, te has enamorado de Dios. El amor de Dios ha llenado tu corazón, ha tocado tu vida. Tú quieres saber más de ese Dios maravilloso. Por eso yo les decía que estos hombres, cuando estaban estudiando las Escrituras, eran conmovidos. Fueron conmovidos por la palabra. Es la única explicación al analizar el texto bíblico y ver estos detalles que nos ofrece la palabra. Ellos fueron conmovidos por la verdad de Dios. Por esa razón, ellos reaccionaron como la palabra nos dice. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque ellos sabían que Dios es bueno y sabían lo que implicaba que este Salvador iba a nacer, la libertad para sus vidas, porque habían entendido que la paga del pecado es muerte, perdición eterna, pero qué gozo saber que el Rey ha nacido y tengo el privilegio de verlo, el amoroso Salvador.
el que salvará mi vida, la vida de mi familia, el que salvará a la humanidad. Ellos entendieron todo esto. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque entendieron que era Dios. Y porque no solo era Dios, sino un Dios bueno, amoroso, que se iba a sacrificar por la humanidad. Sencillamente podríamos decir, estos hombres entendieron el plan de redención. ¡Qué maravilla! Y bueno, le ofrecieron regalos, oro, que es digno de regalar a un rey, el incienso que se usaba siempre para adorar a una deidad, a un dios, y la mirra, interesante, que se usaba para embalsamar a los cuerpos de los difuntos. Esto tiene una gran relevancia a los regalos. Hace varios años atrás prediqué un tema aquí en la montaña sobre el significado de esto. En algún momento hablaremos del significado profundo. Ellos ya estaban presumiendo que este niñito iba a morir. Por eso le trajeron mirra. Sabían que era un rey. Sabían que era Dios, por eso el incienso. Y sabían que venía a morir. Se dan cuenta que no les digo lo que les digo simplemente por hablar, porque son ideas mías. Es porque está revelado en la Escritura. Ellos habían entendido el plan de redención. Queridos hermanos, probablemente ustedes estén impresionados cómo en estos pasajes tan conocidos que hemos leído, ¿cuántas veces no habremos leído estos pasajes y no habíamos notado esto? ¿Se dan cuenta cuán profunda es la Biblia? ¿Se dan cuenta cuántos tesoros maravillosos hay en las Escrituras? Ha llegado el momento en que el conocimiento de la Biblia aumentaría, como decía Daniel, la ciencia se aumentará. Se refiere en primer lugar al conocimiento de las Escrituras. Ese tiempo ha llegado. Por eso Dios está permitiendo que comprendamos estas verdades y no seamos lectores apresurados, sino lectores minuciosos. Con oración podemos comprender estas cosas. Yo he llegado a entender esto solo por la misericordia de Dios. Leí muchas veces estos pasajes y no vi esto. Pero con oración y humildad, no creyéndonos maestros, sino ignorantes que necesitamos ser enseñados, podemos comprender estas cosas. Y qué cuadro tan maravilloso de estos sabios que llegaron y Dios estaba preparando sus corazones. Así sucede hoy en día. Y la Biblia es tan preciosa que me encanta, es mi libro preferido. Y a veces hasta le he dado un beso a la Biblia. Besar la palabra y decir, Señor, gracias por este tesoro que nos ha dejado, que nos instruye. Besar también el espíritu de profecía. Tenemos estos tesoros invaluables que Dios nos ha dejado para saber qué debemos hacer en esta hora. No estamos a ciegas para saber quién está diciendo la verdad y quién no. Entonces aquí entendemos, entre las muchas cosas que hemos analizado, vemos que el pueblo elegido no tenía idea de que había llegado el tiempo de la primera venida. Que otros que no eran del pueblo elegido estaban entendiendo más claramente el mensaje que los mismos judíos. Repito, como el tiempo de la primera venida no señala el tiempo de la segunda venida, esto nos está diciendo, porque la historia se iba a repetir, que en el tiempo de la segunda venida el pueblo elegido, el pueblo adventista del séptimo día,
en su mayoría no tendría idea de que ha llegado el tiempo en que el Señor va a regresar en gloria. Las cosas se repiten. Esto que vemos en pantalla señala a la actitud que tendría el pueblo adventista. Y ya les mostré las citas anteriormente que señalan esto de que la primera venida es un cuadro de la segunda venida. Segundo, nos enseña que en este momento hay personas no adventistas del séptimo día que no conocen, no han recibido tanta verdad como nosotros, que están estudiando por su cuenta, están en lugares que nosotros ni sospechamos y están como estos sabios siendo conmovidos por la verdad. A estos hombres ningún judío les fue a enseñar la palabra, porque habían perdido el rumbo como pueblo elegido. Dios los levantó para que fueran lumbreras para los otros pueblos de la tierra, como fue la promesa de Abraham. Pero ellos habían perdido el rumbo. Estaban enorgullecidos los judíos. ¡Ay, el pueblo, somos los únicos! Y hoy el pueblo adventista ha hecho lo mismo. Las verdades que le fueron confiadas ya no las quiere hablar. Entonces hay gente en todos los países, aún en los paganos, que están estudiando por su cuenta las escrituras de Dios. Están entendiendo las verdades, están entendiendo el amor de Dios sin que ningún adventista les hable. La historia se está repitiendo, queridos hermanos. Personas conmovidas por la verdad, únicamente instruidas por el Santo Espíritu, están apareciendo y seguirán apareciendo. Personas que inclusive están entendiendo mejor las cosas que muchos de los que llevan el nombre adventistas del séptimo día. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí esta cita. El deseado de todas las gentes, página 24. Hubo, fuera de la nación judía, hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. ¿Se dan cuenta? Esto está haciendo alusión a hombres como los sabios de los cuales hemos estudiado en este momento. Estaban fuera de la nación judía, pero predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esos hombres buscaban la verdad y se les impartió el espíritu de inspiración. Miren qué importante. ¿Se dan cuenta? Yo no les hablo por hablar. Cuando yo les digo que, cuando estos sabios dijeron, su estrella hemos visto, para entender que esa estrella representaba el nacimiento del Mesías, tuvo que estar el Espíritu Santo para hacerles ver eso. De lo contrario, no se puede percibir. Yo estudié esos pasajes en Mateo con oración, la Biblia sola, y luego, como a menudo pasa, leo en el espíritu de profecía cosas como esta cita que confirman lo que yo he estudiado. Y digo, alabado sea Dios porque es el Espíritu el que me ha estado guiando con la Biblia sola. Y luego voy al espíritu de profecía y veo que lo que entendí es así. Es algo maravilloso. Solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Entonces, a ellos se les impartió el espíritu de inspiración para que entendieran, porque ellos buscaban la verdad. Y uno de las evidencias de que alguien está buscando la verdad es que quiere pasar tiempo estudiando la Biblia, no perdiendo el tiempo en otras cosas. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro. Vean esto qué importante. ¿Cómo se les compara? ¿Cómo estaban las cosas en aquel entonces? Ya hemos visto que era una época llena de oscuridad, de mucha maldad.
Pero si el pueblo elegido estaba dormido, Dios había levantado a estos hombres como estrellas, como las estrellas brillan, emiten luz en un firmamento oscuro. Y sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Vean la obra que estaba ocurriendo en el tiempo de la primera venida y que debemos asimilar que esto nos apunta a lo que está ocurriendo hoy en el tiempo de la segunda venida, porque esto apuntaba a otro cumplimiento. La historia se iba a repetir. Por eso con seguridad les puedo decir que en países como Irán, en China, en Pakistán, en esas naciones que no han tenido la luz, en este preciso momento hay gente estudiando la Biblia, desvelándose, y están siendo tocados por la verdad de Dios y la están compartiendo con otras personas. Nos vamos a sorprender cómo entre la gente de Irán, que lamento lo que están viviendo, gente inocente está muriendo en esta terrible guerra. Gente satánica ha comenzado esta guerra. Hay gente buena en todos los países. Tenemos que orar por ellos. Hay hermanos nuestros estudiando la palabra. Nos vamos a sorprender en algún momento cómo vamos a descubrir que hay gente que aprendió la verdad del sábado, de la santa ley de Dios, sin que ningún adventista les hablara. En esas naciones, y ellos están compartiendo las verdades que Dios les está dando porque su corazón se emociona tanto que no pueden detenerse y quieren compartir la verdad del maravilloso Dios que han conocido, que les ha traído paz a su corazón, aún en medio del contexto en el que viven. Adorar a Alá nunca les trajo paz, siempre hubo un vacío en el corazón, pero al conocer al verdadero Dios, algo que nunca habían experimentado, la dulzura del amor de Dios les está cautivando. Esto que sucedió se está repitiendo, y lo que significa ser estrellas en un firmamento oscuro es poder dar testimonio de las verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que significa, mis apreciados hermanos. Entonces, ahora entendemos mejor lo que significa Daniel 12:3, que es una profecía concerniente a las luminarias, al remanente que predicará el mensaje en este tiempo de oscuridad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Se dan cuenta? Esto es llegar a ser una estrella, que tienes verdad para compartir con el mundo que está en oscuridad. Si tú no tienes verdad aquí en tu corazón, ¿qué les vas a compartir? ¿Cómo vas a brillar? Si estás lleno de redes sociales y de películas, eso es lo que vas a recordar en tu mente. ¿Qué le vas a hablar a la gente? ¿Qué le vas a hablar al musulmán? Dios te puede usar en el fuerte pregón para llevarte a hablarle a los chinos, a los japoneses. Si en tu mente no tienes Biblia, no tienes escrituras que compartir, no conoces por experiencia al Dios eterno, ¿qué les vas a compartir? ¿De la última serie de Netflix? No nos equivoquemos. Los que sean parte del mensaje final serán como las estrellas que brillan a perpetua eternidad en un cielo oscuro. Tenemos otra cita del Deseo de todas las gentes, página 25. Entre quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Noten esto, noten qué tremendo. ¡Wow! Impresionante. Impresionante lo que dice esta cita. Entre quienes los judíos llamaban gentiles, los que no eran judíos, los que no son adventistas del séptimo día,
hay hombres que entendían, dice aquí, yo digo que entienden mejor que los maestros de Israel en aquel entonces entendían mejor las profecías concernientes a la venida del Mesías. Y hoy en día hay algunos que entienden mejor que muchos adventistas, aunque los maestros del pueblo adventista entienden mejor las profecías concernientes a la venida del Mesías. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? ¿Se dan cuenta cuán vacíos hemos quedado como pueblo? Después de ser conocidos como el pueblo de la Biblia, ¿cómo se nos conocería hoy si de Biblia es lo que menos se sabe? Ha habido un decaimiento en el conocimiento. Hemos ido hacia abajo como pueblo, porque la mente se la hemos dado a Satanás y ya no estamos enfocados en estudiar, en conocer al Dios eterno. Y esto es peligroso para lo que viene, por lo siguiente. Vean esto. Se me ha mostrado, este está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 312, el párrafo 1. Vean por qué la condición de no saber ni lo que creemos, no estamos estudiando, es peligroso y nos va a confrontar. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe. Escuche bien, cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, aún de entre los predicadores, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar sus creencias, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina. Qué gran realidad lo que dice esta cita. Los adventistas profesamos tener la verdad para este tiempo, pero cuando nos presentan Colosenses 2, 14 al 17, no sabemos qué decir. En Isaías 1, donde dice que Dios aborrece vuestros días de reposo, no quiero saber nada. Los evangélicos presentan todos esos textos bíblicos mal aplicados, pero los presentan. Y el adventista que no estudia no sabe qué decir y no va a saber qué decir. La cosa se está poniendo peor. Y en breve les voy a decir por qué. Hemos sido probados en los años que nos han antecedido a este 2026. Muchos han sido probados y no saben qué responder a estos argumentos clásicos, que son los argumentos de siempre de los evangélicos. No saben qué responder porque no están estudiando por su cuenta. Y en las iglesias no los están preparando para dar testimonio a estas verdades. Entonces, seguimos avanzando para poder explicarles otros detalles. Miren aquí. Vamos a poner en grande. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. ¿Cómo seremos probados? Siempre vamos a tener al lado ahí a la esposa que nos va a ayudar, que es la más estudiosa. O las esposas van a tener a su esposo al lado, que es el más estudioso, para que les ayude. Cuando alguien pregunta, ¿da razón de la fe?
¿O siempre tendrás al hermano que es el estudioso en tu iglesia? No, seremos probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Ahora vean que presenta el caso de los que descuidaron la preparación. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Esto es tremendo lo que nos está diciendo aquí. Ser puesto en estas circunstancias difíciles donde estés solo. A ver, tú eres adventista del séptimo día. Óyeme, ¿y por qué ustedes creen en un santuario? ¿Por qué dicen que Jesús entró en 1844? Eso es una mentira, una falacia. ¿Cómo puedes dar razón de tu fe? ¿Qué vas a responder? ¿Sabes responderlo solo con la Biblia o de memoria? ¿Sabes responder? ¿Qué es lo que vas a recordar en el tiempo de preparación cuando todavía había gracia? Antes de que llegara ese momento, muchos recordarán lo que hicieron. Perdieron el tiempo de oportunidad que debieron estar estudiando, como los sabios de Oriente, estudiando. No digo que todas las noches porque el cuerpo necesita descansar, pero a veces es necesario quedarse hasta altas horas de la noche o madrugar, estudiar, alimentarse, prepararse, estudiar ampliamente. Pero muchos se van a lamentar cuando se vean a solas y entonces se van a dar cuenta, yo he creído que el sábado es el día de reposo, yo he creído que la ley está vigente, que es eterna, yo creo en la verdad del santuario, pero no sé cómo explicarle a esta gente por qué lo creo. Porque siempre te recostaste a lo que escuchabas, a lo que te decían, no estudiaste por tu cuenta. Es tiempo de enderezar el rumbo, hermanos. Ahora vean esta última cita. Impactante lo que dice acá. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 515, párrafo 2. Cada posición de nuestra fe será examinada. Escuchen bien. Cada posición de nuestra fe será examinada. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, ser estudiante concienzudo es que estudias como se debe estudiar. Te quemas las pestañas estudiando porque sabes que debes aprender, conocer al Dios eterno. Si lees la Biblia de vez en cuando un versículo, no te va a servir. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, escuchen esto, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar. ¡Wow! ¿Saben lo que esto significa? Hay hombres muy sagaces, muy astutos, entre los que están de la línea del error, que se están inventando y se inventarán argumentos que parecerán muy lógicos, que van a confundir al que no esté anclado en la palabra, el que no conozca la palabra. Ahora, si usted pensaba, mi querido hermano y hermana, pero yo me sé la fe de Jesús, yo he dado tantos estudios bíblicos que conozco la fe de Jesús de memoria y estoy listo para defender la fe. Hermano, se va a llevar un gran chasco. Eso no le va a servir. Los argumentos superficiales de siempre no servirán ante la sabiduría de los hombres del mundo que están de parte del error. Miren, les pongo un ejemplo, el famoso Luis Toro. Es un hombre astuto para torcer las escrituras y enredar al que no está listo, no está preparado.
¿Cómo dicen los adventistas que el sábado fue dado en la creación? Que el séptimo día que Dios descansó es el mismo sábado, dice él. Pero si los días se cuentan con la luz, y la luz fue dada hasta el cuarto día. Entonces, si contamos a partir del cuarto día que comenzó la luz, que se podían contar los días, día y noche, la transición, entonces el séptimo día que Dios descansó no sería el sábado actual, dice él. Es un ejemplo para que vean. Irán surgiendo nuevas cosas de parte de los enemigos de la verdad, que saberse la fe de Jesús no le va a ayudar a usted para responder. Le van a decir, ese es tu argumento, pues mira esto. Le van a presentar una serie de cosas que si usted no ha sido un estudiante concienzudo de la Biblia, no va a saber qué decir. Y hay otra persona, que tengo que decirlo, comenzó bien. Yo fui uno de los que me alegré, pero ahora se ha desviado y está atacando la verdad. El pastor evangélico Miguel Ángel Ortiz, quien empezó hablando muy bien inclusive de la dieta alimenticia que debía ser vegetariana, pero hay un grave peligro: la fama corrompe, y cuando algunos se hacen famosos, viene la autosuficiencia, la soberbia de creer que lo sabemos todo y que no debemos escuchar a los demás. Entonces, ojalá él recapacite, pero él está atacando el mensaje de salud, diciendo que no es pecado comer carne. Hay un tema que presentó hace meses donde tergiversó textos bíblicos y dijo cosas también que son descabelladas realmente. Yo le escribí, conseguí el número de él, le escribí varias veces invitándole a tener un diálogo en WhatsApp, porque mi intención no es ganar un debate, sino que estudiemos y que él pueda ver que ese asunto él está hablando algo erróneo. Él dice, la Biblia en ninguna parte enseña que el pueblo de Dios dejaría de comer carne. Es increíble que diga eso. Pueda que lo haga por ignorancia o porque él ha caído en soberbia y se cree que lo sabe todo. Y no podemos llegar nosotros a ese estado de creer que nos lo sabemos todo. La Biblia sí habla. Yo podría mostrárselo, pero él ha ignorado mis mensajes. Está hablando de que el diezmo es falso. Está hablando de que no hay resurrección especial. Él rechaza el espíritu de profecía. Dios ha querido guiarlo, entendió la verdad del sábado, la defendió de una manera magistral. Le regalaron libros del espíritu de profecía y a mí no me cabe en la cabeza, se los digo, como alguien que ha sido impresionado por la verdad y lee los libros de la señora White que expresan lo mismo que tú crees y aún te llevan más allá en la hermosura de la verdad. Si hay sinceridad en tu corazón, es imposible que rechaces algo así. Ahora, si tú quieres seguir solo tu propia sabiduría y bueno, me he vuelto tan grande que yo no necesito de esta señora y solo mis propias ideas, entonces obstaculizas el camino de Dios, y esto es lo que ha pasado con él. Y así hay muchos errores donde él no da el brazo a torcer, sino que él siempre quiere tener la razón. Me pesa tener que decir esto, pero les advierto a ustedes, porque también por allí cuando el hermano Vilca lo entrevistó hace 1 año, 2 años, no recuerdo, él dijo lo siguiente: los adventistas cometen un grave error. Es regalar el conflicto de los siglos a los evangélicos. Los evangélicos se bloquean cuando les regalas el conflicto de los siglos. No regales el conflicto de los siglos. Y hay adventistas creyendo esta falacia. He escuchado de adventistas que dicen lo siguiente: el pastor Ortiz tiene razón, porque hay muchos adventistas que lo siguen a él. Realmente los adventistas son los que lo llevaron a ser muy conocido.
Pero hay muchos adventistas que lo siguen fielmente y dicen, el pastor tiene razón. Elena White tuvo su tiempo, ahora es solo la Biblia. Están equivocados. Y cuando yo en un momento escuché eso de adventistas, yo dije, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Ahora veo cuán astuto es Satanás. Ahora, que debemos aprender a defender la verdad solo con la Biblia y que es posible defenderla, sí estoy de acuerdo. Porque la reforma pro salud, el no comer carne, no solo es con Ellen White, como dice el pastor Ortiz, que se puede probar. No, yo se lo puedo probar con la Biblia también. Debemos aprender. Pero insinuar que la hermana White no tiene un papel prominente en el tiempo del fin para el pueblo adventista y para el mundo, eso es un error fatal. Ella dijo, Dios le dijo a ella que el libro El conflicto de los siglos tenía que ser repartido como hojas de otoño y que muchos llegarían a la verdad gracias a ese libro. Pero muchos adventistas están olvidando esto o lo desconocen. Y escuchan al pastor Ortiz que dice, no regalen el conflicto de los siglos porque es un error de los adventistas. No es cierto. Les puedo contar experiencias de evangélicos que han agarrado ese libro con un deseo y me han agradecido. Yo he regalado libros. Evangélicos que han encontrado el libro tirado en la calle y lo han estado leyendo apasionadamente, con hambre. Conozco cómo Dios ha actuado. No es cierto lo que él dice. Ahora, ¿pero por qué les menciono? Porque él es muy astuto para torcer las escrituras también. Y entonces, los argumentos clásicos que el mundo evangélico ha tenido a través de este señor y otros como él, son cambiados y ponen argumentos muy inteligentes, erróneos, pero los ponen. Entonces no te va a servir saberte la fe de Jesús para defender la verdad ante estas personas. Por eso dice la cita aquí, cada posición de nuestra fe será examinada. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar. ¿Saben lo que va a pasar? Sencillamente que cuando nos encontremos con alguien, Dios quiera, y por nuestros propios esfuerzos en comunión con Él, no sea nuestro caso. Pero cuando alguien se encuentre en esta situación que no se preparó y no sepa qué responder, entonces va a venir el que le está haciendo la pregunta, un sabio según el mundo, como Luis Toro o el pastor Ortiz, que ojalá reflexione, y va a poner las cosas de una manera que nunca el adventista había escuchado, y entonces como no sabe dar respuesta y no está firmado en lo que cree, va a comenzar a dudar y va a decir, esto parece tener mucho sentido, ¿y qué tal si yo he estado equivocado? Por eso dice, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar si no estudiamos la Biblia como debe ser. Esto es delicado. Casi estamos terminando esta parte. Vamos a continuar para ir avanzando. El deseo de todas las gentes, página 30, nos dice, si los líderes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Fueron pasados por alto porque no eran dignos de ser usados, no estaban limpios, sus corazones no eran nobles, su mente estaba dirigida al mundo, habían entregado su mente a Satanás y Dios tuvo que valerse de otros obreros. Ahora, con lo que les he mencionado del pastor evangélico, con esto no estoy diciendo que no hay un despertar entre evangélicos, sí que lo hay. Hay un querido hermano que yo le comenté esto de cómo él estaba echando por tierra, el pastor Ortiz, la reforma pro salud, y le dije, yo quiero refutarle en un video. Y el hermano me dijo, oh, no lo hagas, conviene tenerlo de nuestra parte porque él es la única puerta quizás que tenemos de entrada al mundo evangélico. Creo que el hermano lo dijo con sinceridad, pero esto es erróneo. El pastor Ortiz no es la única puerta que tenemos al mundo evangélico.
Dios tiene mil maneras por las cuales está actuando y en todas partes están despertando el conocimiento de la verdad los evangélicos. Y Dios está abriendo puertas. Yo he tenido la oportunidad de predicar en iglesias evangélicas y los hermanos, después de presentar la verdad presente, me abrazaban y decían, nunca habíamos escuchado esto. Es maravilloso. Hay un despertar en el mundo evangélico y en todas las demás iglesias, gente sincera, aún entre los paganos, están despertando. Pero vemos la similitud. En aquel tiempo, los grandes líderes, los grandes teólogos fueron pasados por alto. ¿Por qué? Por su propia ineptitud. Hoy en día es igual. Si usted pensaba que el mensaje solemne para este tiempo iba a venir a través de los pastores famosos adventistas, está equivocado. Ellos no pasan de lo que siempre han enseñado, no crecen en la comprensión de la verdad, y usted podrá notarlo sencillamente porque se han quedado a medias. Enseñan la reforma pro salud, pero dicen no es asunto de salvación. Predican medias verdades. Que Dios tenga misericordia y ellos puedan ponerse de parte de la verdad completamente en esta hora. Son muy fieles también a los hombres, a un sistema. Continuamos. El conflicto de los siglos, página 314, párrafo 1. A mí me conmovió cuando yo leí esto. Es una escena conmovedora y lamentable. En el momento en que Jesús debía nacer aquí en la tierra en la época de la primera venida, describe la escena de un ángel que es enviado a la tierra para ver cómo está la condición, para ver si el pueblo elegido que recibió la luz está esperando ansiosamente la venida del Salvador. Y dice así: un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. Recuerden, la historia se iba a repetir. Yo creo que en este tiempo de la segunda venida, ángeles han sido enviados para ver si el pueblo adventista estaba listo, siendo el que ha recibido más luz en todo el mundo, estaba listo, expectante ante las señales de los tiempos, de que había llegado el momento en que nuestro rey va a regresar, que había llegado el momento de la consumación de los tiempos. Y creo que exactamente lo que describe esta cita se está repitiendo hoy en día. El ángel no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. Así hoy en día no he escuchado señales de alabanza y de triunfo el ángel entre la mayoría del pueblo adventista que indiquen que el pueblo está esperando ansiosamente la venida del Rey y preparándose. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia entre el liderazgo. No es solo entre el pueblo, entre el liderazgo se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. ¿Sabe por qué dice que son sacrificios impuros? Porque nadie que tenga su corazón contaminado con el mundo y viviendo una vida doble, que haya entregado su corazón a los placeres mundanos, está apto para ofrecer adoración a Dios en su templo. ¿Cuántos pastores adventistas no pasarán al frente a predicar y en su secreto, en su vida secreta, albergan pecados acariciados, no tienen una vida de devoción ante Dios
y los sacrificios que se ofrecen son impuros, y aún los miembros también que participan en el templo en adoración a Dios. Las damas que pasan con su vestimenta sensual, sus minifaldas o sus faldas, pueden ser hasta las rodillas, pero sumamente ceñidas al cuerpo, mostrando sus siluetas, sus tacones altos, sus pestañas arregladas, su maquillaje en la cara, sus uñas pintadas, igual que el mundo, y creen que están adorando a Dios. Son sacrificios impuros. El ángel de Jehová que fue enviado nuevamente como en la época de la primera venida, vino a ver al pueblo elegido y se ha encontrado con la misma escena o aún peor. Y sigue diciendo la cita. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en la esquina de las calles, en los palacios de los reyes, al decir de los reyes, de los más importantes ciudadanos, con posiciones más importantes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, hoy diríamos en las escuelas de teología adventistas del séptimo día, en Andrews, en Loma Linda, en Oakwood, en Unadeca, en Montemorelos, en las escuelas de teología. Nadie piensa en el hecho maravilloso de que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanza, el hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Es impresionante cómo la historia se repite. Esto es lo mismo que está sucediendo, que ha sucedido y sigue sucediendo en el medio adventista. Nadie está expectante viendo que las profecías se están cumpliendo. La mayoría están como si nada está ocurriendo. Es lamentable, es triste. Sigue diciendo la cita, página 314 del Conflicto de los Siglos, párrafo 2. No hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de vida. Idéntico, porque la historia se repetiría. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, qué triste, de decirles: el pueblo elegido no está esperando al Redentor. Algo ha pasado que no están a la expectativa, están viviendo como que nada pasa, como que el tiempo no ha llegado. Y el ángel hoy en día ha estado también a punto de llevar esa noticia vergonzosa. El pueblo adventista está viviendo según el mundo, no está esperando a su Redentor que le ha dado tantos privilegios. Pero de repente descubre un grupo de pastores de ovejas que están cuidando sus rebaños durante la noche. ¿Y cómo están estos individuos humildes? ¿Cómo están? ¿Estaban pensando en los placeres del mundo? ¿Dónde estaba su mente? ¿Por qué fueron elegidos? ¿Por qué fueron tomados en cuenta por el mensajero celestial? Dice, y que al contemplar el cielo estrellado, estos pastores meditan en la profecía de un Mesías que debía venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. ¿Dónde estaba la mente de estos individuos? Puesta en la profecía, puesta en la palabra de Dios. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Están preparados porque su corazón está orientado hacia Dios. ¿Qué sucederá hoy en día? ¿Ustedes creen que las condiciones para que alguien sea elegido para llevar el mensaje celestial, para recibirlo, que su vida sea cambiado por ese precioso mensaje y luego darlo al mundo, son distintas? Es igual. Las personas hoy en día tienen que estar con la actitud de estos pastores, pensando en Cristo, en la venida, anhelando que Cristo venga
porque están viendo que el mundo es terrible, cada vez peor, tanto sufrimiento y maldad, y anhelan algo mejor. Por eso también serán escogidos. Sigue diciendo la cita. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Aquí tenemos la escena. Aparece el ángel del Señor, a los cuales se le unieron muchos ángeles, proclamando las nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura, una compañía innumerable de ángeles aparece, y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. ¡Qué maravilla! Y bueno, vamos a terminar con esta cita. Deseado de todas las gentes, página 29. Los mensajeros celestial contemplaban con asombro la indiferencia de ese pueblo, a quien Dios llamara para comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. Historia se repite. La nación judía había sido preservada como testigo de que Cristo debía nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Aún así, no sabía que su venida era inminente. ¿Quién me puede decir que no es lo mismo que vemos en el pueblo adventista del séptimo día en la mayoría? El pueblo elegido, los mensajeros celestiales están sorprendidos que este pueblo esté tan indiferente. Se está hablando de ley dominical y el pueblo viviendo como el mundo, tomando su tiempo no en la preparación, sino en dar su corazón a Satanás. Viviendo a la imagen del mundo, en las modas del mundo, rechazando el mensaje de la alimentación adecuada. Así como la nación judía no sabía que la venida del Redentor era inminente, hoy en día el pueblo adventista no sabe que la venida del Señor es inminente. Vean lo que sigue diciendo. En el templo los sacrificios matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se había hecho los preparativos para recibirlo. Los sacerdotes y maestros de la nación, los líderes, no sabían que estaba por acontecer el mayor evento de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres. Pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. Miren lo que describe acá. Su lucha por obtener riquezas y honra mundanal, no estaban preparados para la revelación del Mesías. Hoy en día es lo mismo, porque esto es la repetición. Esto señalaba lo que iba a acontecer. Los líderes adventistas están en lo mismo, por eso no entienden las señales de los tiempos, y el pueblo que les sigue se está perdiendo también extraviado. Y la misma indiferencia saturaba toda la tierra de Israel. Los corazones, cuando dice corazones son las mentes, egoístas y amantes del mundo, no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Wow, es exactamente lo que está pasando. ¿Por qué el pueblo adventista, cuando le hablamos de estas cosas, pareciera que le estamos hablando a un trozo de madera, a un palo? ¿Por qué no reaccionan? Se predica a veces en los templos cuando tenemos la oportunidad. Mi esposa ha tenido la oportunidad de predicar en una iglesia adventista. Yo lo he tenido en algunos momentos. Y algunos en el momento reaccionan y dicen, todo eso es cierto, pero siguen viviendo como siempre. No se despiertan la conciencia, no en todos, algunos están despertando, gloria a Dios, pero la mayoría permanecen. ¿Por qué razón? Como si nada, como si eso
es verdad, pero no conmueve el alma. Aquí lo dice. Los corazones egoístas y amantes del mundo, si el corazón está entregado al mundo, lleno de películas y de redes sociales, de las modas, de todas las cosas que este mundo ofrece, eso permite que no se conmueva por el gozo que embarga todo el cielo en este momento de que Cristo está a punto de volver por segunda vez para poner fin al pecado. Estos corazones que están orientados al mundo no se conmueven. ¿Por qué los corazones de los sabios, que no eran adventistas del séptimo día, no eran judíos, se conmovieron con gran gozo al ver que la estrella se detuvo y el niño había nacido? Porque el corazón estaba orientado a Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. La historia se está repitiendo. Solo unos pocos adventistas anhelan ver al invisible, y a los tales fue enviada la embajada celestial, o sea, el mensaje celestial, el ser representantes como embajadores del cielo. Hoy en día será a los pocos adventistas que están despertando y que anhelan la victoria sobre el pecado y anhelan ver al Redentor y ser librados de este mundo horrible lleno de tinieblas. Aquí finalizamos esta segunda parte. Vamos a terminar con una oración. No se pierdan la tercera parte que viene pronto, donde iremos viendo cómo la actitud del pueblo adventista ya estaba escrito en lo que pasó en el tiempo de Cristo, en la primera venida con el pueblo elegido. Vamos a tener una oración. Bondadoso Padre, gracias le damos por este estudio que hemos tenido. Señor, estamos agradecidos al entender cómo la historia tiene registrado lo que iba a acontecer y así lo que está pasando no nos debe tomar por sorpresa. Señor, sigue dirigiendo nuestras mentes, dirija los corazones de mis hermanos que estarán viendo, escuchando estos mensajes, para que lleguen a la plenitud de la verdad y no sean engañados. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por todos los que usted está levantando, que no son adventistas, pero están llegando al conocimiento de la verdad y serán parte de su pueblo. Gracias, Señor eterno. Le agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias nuevamente por la atención, por seguir estos temas, por compartirlos, por el apoyo a este humilde ministerio. Gracias por esa hambre de conocer más a Dios que será saciada. Compartan los temas, suscríbanse al canal, recomienden el canal, hagan viral estos temas, que pocas personas estamos hablando de ello, para que el mensaje llegue al pueblo antes de que sea tarde. Dios bendiga a cada uno y nos encontraremos en la tercera parte de este estudio. Bendiciones.